Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Diana Hernández y me da mucho gusto saludarlas desde Ciudad de México. En esta ocasión estoy representando al Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento y les quiero platicar un poco sobre el diseño del comportamiento y cómo puede ser utilizado para mejorar la experiencia de clientes o de usuarios. Para empezar con esta presentación, me gustaría hacer mención a una de las frases de un científico de comportamiento, diseñador de comportamiento más prominente en el campo, en esta ocasión es Cendil Mullainathan, y él dice que hacer uso de los principios del diseño de comportamiento puede mejorar el alcance, la experiencia, la adopción y la efectividad de una variedad de productos y de servicios. Es muy importante que también tengamos en cuenta que hay muchos negocios que pueden ser muy diferentes, muchos giros, muchos productos que pueden atender a diferentes necesidades, pero al final todos se enfocan en cambiar el comportamiento de las personas de cierta manera. Antes de que empecemos y nos echemos un clavado formalmente a todos estos temas, me gustaría empezar con qué es el diseño del comportamiento. El diseño de comportamiento o behavioral design en inglés se encarga de conjuntar las ciencias del comportamiento, el método experimental y también toma algunos principios de diseño para elaborar estas mejoras. Las ciencias del comportamiento nos van a aportar un mejor entendimiento y hallazgos psicológicos de cómo se va a comportar la persona, cómo es que decide la persona que está del otro lado de nuestras intervenciones. Con el método experimental podemos tener acceso a evidencia y rigor científico de que estos cambios que nosotros estamos haciendo en el contexto de verdad están encontrando un impacto, de verdad están cambiando la decisión o la percepción de las personas. Y por último, pero no menos importante, el tema del diseño, que nos va a dar estas herramientas estratégicas de solución. Podemos empezar a ver al diseño no nada más como una disciplina que solamente está al alcance de personas que estudian diseño o una rama de diseño, sino como una herramienta como tal que vamos a tener a nuestro alcance para poder realizar estos cambios. Para que platiquemos un poco sobre la experiencia, me gustaría comparar y enfocar todo a lo que sucede al momento de recibir, por ejemplo, atención médica. En esta experiencia tenemos tres momentos muy importantes. El primero, cuando se elige al médico. El segundo, cuando asiste la persona y tiene esta experiencia, digamos, presencial o incluso puede llegar a ser virtual, asistiendo a su cita médica. Y tercero, lo que sucede posterior a la cita, el tratamiento, el seguimiento, que vamos a poder compararlo con la adopción a productos o servicios. Vamos a empezar con el primer objetivo cuando nosotros elegimos al médico. Y esto es muy interesante porque desde ahí tenemos que empezar a revisar cómo es la experiencia de la persona, cómo se está dando todo este acercamiento para que se dé una decisión que nos pueda llegar a convenir. Imaginen que justamente ahorita ustedes están en este momento escuchando la plática y todas las demás pláticas y se encuentran tan interesadas que no se quieren perder ni un momento, pero quieren ir a servirse una taza de café o de té. Imaginen que ustedes van corriendo hacia la cocina, hacia su barra de café, van regresando para escuchar la conferencia, se tropiezan y se lesionan el hombro izquierdo. Una lesión muy complicada, muy desfavorable también. Ahora, imaginen que ustedes asisten con su aseguradora para que les ayude a encontrar un especialista y la aseguradora les dice que solamente hay 2 doctores por la complejidad de la lesión que las pueden atender. Ahora, el primer doctor tiene 6 años de experiencia en Harvard, tiene 6 años de experiencia en el MIT y ha tenido 10 años de experiencia operando en el mejor hospital de la ciudad en donde ustedes se encuentran. El segundo doctor también tiene 6 años de experiencia en Harvard, 6 años de experiencia en el MIT y también lleva 10 años operando en el mejor hospital de la ciudad en la que ustedes se encuentran. La única diferencia entre estos 2 doctores realmente es que este segundo doctor, además de ser especialista en cirugía de hombro, además es odontólogo. Ahora, me gustaría aquí preguntarles, ¿hay alguien que de cierta manera se operaría con el doctor que además de ser especialista es especialista también en cirugía de hombro? Muy probablemente, y si son como la mayoría de las personas con las que hemos corrido este experimento y este ejercicio, decidan mejor operarse con el doctor que solamente es especialista en el hombro.
Y aquí entra un principio de las ciencias del comportamiento en juego, el principio de dilución de la meta. El principio de la dilución de la meta nos dice que hay una tendencia marcada a favorecer y a valorar más las acciones que son ejecutadas por un especialista por encima de las acciones que puede llegar a hacer alguien que sabe hacer eso mismo y otras cosas más. Es decir, vamos a valorar mejor el trabajo que puede hacer el especialista, el cirujano en hombro, por encima del especialista en hombro más la odontología. Y es muy interesante que aquí retomemos esta visión del triángulo que les mencionaba hace unos momentos. El principio de dilución de la meta nos lo aportan las ciencias del comportamiento. Es un patrón de decisión que ya está encontrado, que ya tiene este nombre y que ya describe este efecto. También tenemos el acceso al método experimental, como les mencioné. La gran mayoría de las personas con las que hemos corrido este pequeño ejercicio de simulación de decisión decide no operarse con el doctor, que también es dentista, y entonces ya podemos voltear a ver al diseño como una herramienta que nos dé una solución potencial. Ok, en este caso la solución sería rediseñar la propuesta de valor del médico, que también es odontólogo. Porque podemos entonces saber esta conclusión de, oye, pues tal vez el mencionar que también eres especialista en odontología o en cirugías, digamos, maxilofaciales, no es lo ideal, te estás metiendo el pie de cierta manera tú solo. El motivo principal es que justamente aquí estamos jugando con las expectativas y con la confianza de ser atendido por un especialista. Ahora vamos al segundo momento, el momento en el que nosotros asistimos a esta cita médica. Y para esto les quiero comentar sobre un ejercicio que es muy conocido en este campo también de las ciencias del comportamiento. Esto lo hizo Daniel Kahneman, que es un psicólogo, padre de la economía del comportamiento. Ahora, imaginemos que todos los que nos encontramos en esta reunión somos doctores, somos médicos y estamos llevando a cabo un tratamiento para un estudio de colonoscopía. El estudio se ve como lo que están viendo en la gráfica del tratamiento A. Es decir, dura aproximadamente unos 20 minutos este tratamiento, tiene alrededor de unos 5 o 6 picos de dolor. Lo desplegamos y nos encontramos cuenta que los pacientes no regresan, no les gusta la experiencia que les estamos ofreciendo y entonces no regresan a hacer este seguimiento. Nosotros como médicos, en este caso, no podemos dejar de aplicar este tratamiento porque rayaríamos en negligencia médica. Ahora, nos dedicamos y nos enfocamos a tratar de mejorar este tratamiento y derivamos el tratamiento B. Es decir, un tratamiento que, por donde lo veamos, es mucho más efectivo, mucho más eficaz. Reducimos el tiempo de duración, ya no dura 20 minutos, sino que dura menos de 10 minutos, menos de la mitad, y ya no tenemos 5 picos de dolor a los que estamos exponiendo a los pacientes, ya nada más tenemos, si acaso, 2 picos de dolor. Ahora, desplegamos este tratamiento B y, contrario a lo que esperaríamos, nos damos cuenta que las personas regresan aún menos. ¿Por qué? Aquí tenemos otro principio de las ciencias del comportamiento, el llamado peak and rule o regla del punto máximo y punto final. Lo que nos dice este principio es que la manera en la que nosotros recordamos experiencias se determina basándose en dos momentos. Una, este pico, este clímax de la experiencia y también el punto final y cómo cerramos esta experiencia. Por eso es que se hace este nombre. Aquí nos damos cuenta que las personas no somos como una computadora que guarda un archivo y que lo puede estar constantemente revisando y no van a haber cambios a menos de que nosotros le hagamos específicamente el cambio o el ajuste al documento. Las personas no almacenamos información de esta misma manera, recurrimos a estos dos momentos clave para entonces poder hacer una evaluación, ¿me fue bien o me fue mal en esta experiencia? Ahora, lo que se terminó haciendo justamente y lo que Daniel Kahneman aconsejó que los doctores hicieran es extender el tratamiento B por 4 minutos. Son 4 minutos, digamos, de dolor innecesario, pero que sirven para facilitar que la persona tenga una mejor síntesis de la experiencia, porque aquí, como ya están pudiendo ver, hay una curva, digamos, y hay una disminución gradual del dolor hasta desaparecer prácticamente. Ahora, cuando los doctores aplicaron este tratamiento B para las colonoscopías, se dieron cuenta que las personas empezaron a regresar.
porque ya tenían esta buena experiencia de cierta manera para poder entonces decir, bueno, el tratamiento no está tan mal, no es largo y no tengo tantos momentos de dolor. Ahora, aquí nos damos cuenta que las ciencias del comportamiento aplicadas se vuelven una herramienta muy potente de solución que nos permite enriquecer la experiencia de clientes y de colaboradores. Es decir, no nada más se hacen estas mejoras de experiencia hacia afuera de la empresa, hacia los clientes finales, sino que también se puede realizar estas mejoras a la experiencia de los colaboradores, reduciendo de cierta manera también el tiempo de rotación que puedan llegar a tener el personal, la cantidad también de satisfacción o insatisfacción laboral. La experimentación nos permite crear estas condiciones perfectas y muy enfocadas para optimizar la experiencia tanto de colaboradores como de clientes. Les quiero platicar sobre este caso, que fue uno que nosotros afrontamos hace unos 2 años más o menos con una pastelería que se encuentra aquí en México. Y nos dimos cuenta que justamente había un pastel por el cual esta pastelería se distinguía, un pastel muy representativo, favorito de todos los clientes. El problema fue que cuando nosotros realizamos esta investigación nos dimos cuenta que era el favorito no por necesariamente ser bueno, sino porque las personas desconocían cualquier otro producto que hubiera en el menú y desconocían justamente también toda esta gama gourmet que la pastelería podía llegar a ofrecer. Lo que nosotros hicimos en este caso fue darle a la persona información de que existían estos productos gourmet. Y además lo que hicimos fue cambiar el menú. Se veía más o menos lo que ustedes están viendo del lado izquierdo, es decir, nombres de los pasteles, por un menú en donde pudiera verse como tal los atributos de cada uno de los pasteles. Y nos mencionaban, de la vista nace el amor, el negocio, por ejemplo, de la pastelería es algo muy visual, es muchas veces algo que enfoca parte de su presupuesto y que también define el atractivo que puedan llegar a tener los productos dependiendo de cómo se ven, cómo están adornados, cómo están arreglados. Lo que hicimos fue cambiar los nombres que de cierta manera no decían mucho por estas imágenes y esto nos ayudó a incrementar las ventas en un 18% de esta rama de pasteles. Además, lo que hacemos muchas veces en nuestros momentos de investigación es recurrir a mapeos de contexto, mapeos de contacto que nos puedan dar esta visibilidad como tal de cómo se está llevando a cabo esta interacción, cómo funciona el flujo de pasos, por ejemplo, de una persona en la sucursal, cómo inicia esta interacción y podemos entonces empezar a detectar algunos patrones. Las interacciones que terminan en compra tienen estas condiciones contra las interacciones que terminan en no compra y en no adquisición del producto. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en 3 principios muy básicos sobre la experiencia de las personas. El primero, esfuerzo; el segundo, atención; y el tercero, en habilidad y en este poder que puedan llegar a tener las personas para poder entonces hacer una decisión. Las herramientas del comportamiento nos ayudan a potenciar 2 tipos de experiencia. Como les mencionaba, está el lado de la experiencia del cliente, pero también la experiencia del colaborador. Vamos a empezar con la primera, con la del esfuerzo. El esfuerzo nos dice que las personas van a aumentar este valor percibido cuando sean capaces de detectar el trabajo oculto que ocurre antes del diseño como tal final de su producto o de un servicio. Para esto quisiera que veamos un ejercicio que nosotros también realizamos. Este ya tiene unos 5 años más o menos, junto con una aplicación bancaria. Y lo que ellos querían hacer es favorecer el sistema de apartados. Ya ahorita podemos estar muy familiarizados con cómo funciona apartar dinero regularmente en nuestras cuentas de banco. Pero hace unos años, cuando hicimos este ejercicio, no se tomaba esta familiaridad, no había esta adopción que hoy puede haber. La interacción de las personas funcionaba de esta manera. La persona primero tenía que acceder al aplicativo. Segundo, tenía que irse a esta sección de regla de ahorro. Tercero, visualizar y poner las características de la regla de ahorro, es decir, si quería que se le retirara un monto fijo cada tiempo, cada mes, cada 15 días, por ejemplo, o si quería que
mientras se hiciera una compra, por ejemplo, en un portal de compras en línea, se apartara un porcentaje de este importe y se destinara todo a la bolsa de ahorro. Tenía que crear el plan de ahorro, tenía que aceptar los términos y condiciones y tenía que poner esta regla a funcionar. Ahora, nos dimos cuenta que había un punto de abandono muy importante en el paso 4, en el momento en el que las personas creaban este plan de ahorro. Justamente aquí se empezaba a, de cierta manera, perder la atención de las personas, perder la interacción de las personas, y esto derivaba que no hubieran personas que tuvieran estas reglas de ahorro. Lo que nosotros vimos y lo que nosotros contrastamos fue la experiencia de las personas que pertenecían al grupo de control, es decir, que no recibían ningún tipo de cambio, contra las personas que estaban sometiéndose a esta intervención que nosotros realizamos. En la primera pantalla, en el primer escenario, en el grupo de control, había una mascota que se dedicaba a saludar, a dar saltos y a verse, digamos, muy bonita. Y después la aplicación, después de tener toda esta visualización, la aplicación daba algunos consejos. El problema con estos consejos es que los clientes no sentían que fueran consejos que se aplicaran a ellos, a su estilo de vida, a sus capacidades de pago o a sus capacidades de endeudamiento. Lo que hicimos fue contrastar esta experiencia contra el grupo que fue experimental. En este escenario también teníamos a la mascota del banco, muy bonita, saludaba, también daba brincos, pero también se le mencionaban a las personas parte del proceso oculto que estaba sucediendo. Es decir, había esta barra de progreso que ustedes están viendo en la pantalla y se daban estos mensajes de retroalimentación constante. Estamos proyectando tu ahorro, estamos proyectando algún tipo de imprevistos, estamos proyectando tipos de cambio. Ya después de tener estos mensajes, se le ofrecía a las personas las mismas estrategias para la creación de su plan de ahorro o de su regla de inversión. Y entonces logramos incrementar en un 16% la confianza, en un 13% las expectativas y disminuimos también el abandono en casi 12%. Para el principio número 2, el principio de atención, sabemos y las ciencias del comportamiento nos han dicho que los humanos tenemos una capacidad de atención muy limitada. Ahora, también sabemos que los mensajes que son personalizados van a tener un impacto mayor en comparación a lo que sucede con un mensaje neutral. Para que veamos cómo funciona este tema de la personalización y que en realidad es algo muy potente, les quiero platicar sobre un ejercicio que aplicó Boston Consulting Group, BCG, en su sistema de envío de correos. Y esto fue durante la pandemia. Pongámonos en este escenario, en este contexto de la pandemia. Normalmente nosotros teníamos nuestras computadoras, estábamos trabajando desde casa y se abría esta ventana de cierta manera para que los supervisores entonces pudieran trabajar a la hora que quisieran y entonces esperar que las personas que están recibiendo sus correos, sus mensajes, también pudieran trabajar en la hora que fuera. Entonces empezó a existir todas estas malas prácticas que los supervisores llevaban a cabo. Enviaban mensajes, correos electrónicos precisamente a deshoras. Y esto afectaba la experiencia de los colaboradores. Lo que se hizo fue diseñar una ventana, un pop-up, una ventana emergente, que aparecía cuando las personas querían enviar un correo electrónico fuera de los horarios estipulados laborales. Y el pop-up funcionaba como este punto de decisión en donde la persona se tenía que preguntar si en realidad quería continuar con esta acción. Por ejemplo, se veía como lo que están viendo en la pantalla. Se le avisa a la persona, estás tratando de enviar un correo electrónico fuera del horario laboral. Por favor, escoge de entre estas opciones. Marcar el mensaje como de baja prioridad, programarlo para que se envíe al siguiente día hábil o enviar el mensaje tal cual está a la hora que es. Ya la cuarta opción era, por ejemplo, cancelar y dar vuelta atrás. El poner este punto de decisión en el contexto de las personas para que los supervisores se encontraran con esto y se preguntaran qué es lo que quiero hacer, aumentó por un 74% las intenciones reportadas de los colaboradores de pertenecer a esta organización a largo plazo.
hacía que las personas en realidad se preguntaran, oye, pues lo que estoy haciendo está en realidad mal. Entonces voy a tomar ciertas acciones para no, de cierta manera, complicar, no poner en problemas a la persona que va a recibir mi mensaje y que lo pueda atender a la hora que se conecte a trabajar. Nos damos cuenta que en este tipo de escenarios tenemos uno donde la persona está llevando a cabo el comportamiento actual, justamente este tipo de malas prácticas, por ejemplo, pero al momento de insertar información en el contexto podemos guiar que la persona deje de desplegar este comportamiento como lo viene haciendo y entonces pueda llegar a cambiar el comportamiento. Tiene esta intervención en su contexto que lo obliga de cierta manera a tomar otras decisiones tal vez. Y el tercer principio es el de habilidad. Y aquí nos tenemos que preguntar si la persona conoce y sabe los pasos necesarios para llevar a cabo esta acción, si tiene el tiempo, los recursos o la energía que necesita para llevar a cabo esta acción. Para esto les quiero platicar sobre este ejercicio que hicimos con emprendedores en Chile. Y en este escenario específico, los emprendedores se encontraban haciendo este cambio de tener una pequeña o una microempresa a una empresa mediana que ya puede llegar a ser catalogada como grande por el tema de la cantidad y la demanda de operaciones que tiene. Ahora, lo que nosotros hicimos aquí fue ayudar a los emprendedores a poder tomar mejores decisiones con respecto a el crédito o los financiamientos que iban a solicitar para seguir haciendo crecer el negocio. Lo que nosotros hicimos fue algo como lo que ustedes están viendo en la pantalla, estas hojas de gestión de crédito en donde ellos podían ir vaciando renglón por renglón cada uno de los aspectos más importantes del crédito, para que entonces pudieran tener una vista de cierta manera estandarizada y que pudieran comparar opciones lado a lado, literalmente. Teniendo esto, las personas podían entonces tomar estas decisiones mucho más conscientes, por así decirlo, mucho más estructuradas, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros por igual. Muchas veces en estos casos, los bancos pues deciden presentar la información que puede llegar a ser más favorecedora y esconder, por así decirlo, también las letras pequeñas que puedan llegar a ser, digamos, algo no tan atractivo para los clientes. En esta hoja se obligaba a los emprendedores a vaciar estos datos y comparar, como les menciono, lado a lado. Esto nos llevó de un 27% de las decisiones correctas o de las buenas decisiones con respecto a los financiamientos hacia un 43%. Esto ayudó a muchos emprendedores a poder decidir el mejor financiamiento que podía hacer para ellos en ese momento. Y algo muy similar hicimos en Guatemala en 2018 alrededor. Y lo que hicimos fue trabajar con una tienda de electrodomésticos a crédito. Esta tienda vendía desde una licuadora hasta refrigeradores o cocinas, digamos, estufas. Ahora, lo que nosotros hicimos fue ir a investigar al contexto y nos dimos cuenta que los asesores, los vendedores, se volvían esta figura muy importante. Muchas veces llegaban incluso a entablar este contacto casi personal con los clientes y si tenían alguna duda, se pasaban los números de teléfono y los clientes podían consultarle al vendedor alguna duda que pudieran llegar a tener con respecto a el producto o al crédito. Ahora, el tema aquí es que muchas de las ventajas de la tienda como tal, beneficios, por ejemplo, en atrasos de pago, tenía y se sabía por una parte del público, una parte de los compradores de esta tienda, pero para las personas, por ejemplo, que fueran nuevas, era información completamente desconocida. Lo que hicimos fue tomar el cotizador y poder incluir este tipo de información, darle a la persona a conocer que esta tienda ofrece un beneficio y una tasa de interés muy baja por encima de la competencia, justamente, para que pudieran entonces tomar esto en cuenta al momento de tomar una decisión. La forma de pago también, todos los aspectos que tenía que considerar la persona para poder tomar una decisión. Es muy parecido a lo que sucedió con esta hoja de emprendedores en Chile, pero las personas aquí podían llegar a tener estos contrastes lado a lado, estos preciadores,
para entonces poder tomar una decisión de qué producto le puede funcionar mejor de acuerdo a lo que tiene que dar de enganche o por cada una de las cuotas. Esto ayudó a incrementar las ventas en un 19.6% en comparación al escenario donde no había ningún cotizador, ninguna pieza de información al alcance a la persona. Y ya llenado se veía de esta manera. Como les digo, hay espacio para que los vendedores sigan realizando esta gestión, esta atención que ellos también tenían, digamos, como muy familiar y muy cercana a ellos. Podían tener sus datos de nombre y su número celular para que los clientes los pudieran contactar y se hacía este vaciado de información, cuánto van a tener que dejar de enganche, por cuántos meses, por ejemplo, van a estar pagando este crédito y cuánto va a quedar cada cuota que van a tener que realizar estas personas. Ahora, ya tenemos visto cómo es que esto y las herramientas del comportamiento pueden llegar a mejorar esta experiencia, pero ¿cómo podemos identificar áreas de oportunidad para entonces hacer estos cambios? Y aquí yo les diría investigación. Ya se los mencioné en los ejercicios pasados, pero investigación de contexto, investigación, por ejemplo, con clientes, con usuarios, ir a ver cómo se está dando este comportamiento, cómo se dan las decisiones y poder entonces identificar estos patrones es muy valioso. Para este tipo de ejercicios también podemos recurrir a mapas como tal, que nos van a ayudar a tener esta visualización, esta vista gráfica de cómo se despliega un comportamiento, cómo se da una experiencia de principio a fin y poder entonces emitir un diagnóstico, dónde está el problema, a dónde tenemos que apuntar la solución. Los mapas nos van a ayudar a identificar pasos o acciones que tenemos que realizar, a hacer estas observaciones o identificar las decisiones que tienen que tomar los clientes, a estructurar nuestros objetivos de investigación que tenemos que llegar a validar, por ejemplo, al contexto, una hipótesis de un problema y que vamos a poder entonces contrastar lo que la gente puede llegar a opinar, lo que la gente está llegando a pasar en su interacción y también a detectar puntos del proceso en donde podamos intervenir. ¿Cuál es el punto de fuga, por así decirlo, más significativo que nos estamos encontrando para entonces poder empezar con este problema y después tal vez atender algunas otras necesidades de la experiencia del cliente? Muchas veces la buena noticia es que ya contamos con estas herramientas. Podemos acudir, por ejemplo, a los Service Blueprints o a los Customer Journeys para entonces tener esta información y poder enriquecerla. Nos van a hacer este proceso de investigación y este proceso de diseño mucho más fácil. Estas herramientas ya abordan esta visualización del comportamiento o del contexto en orden cronológico. Y tomar esto con la investigación con usuarios cualitativa o cuantitativa nos van a llevar a tener una mejor información de cómo es que se despliega el comportamiento, qué es lo que hace falta que la persona sepa, qué es algo que la persona necesita en el contexto para entonces derivar la solución a esta misma meta o a este mismo objetivo. Podemos ayudarnos de análisis de procesos, una cierta auditoría, por ejemplo. Puede ser esta revisión de Journey Maps, esta revisión de los procesos de atención o de interacción, visitas contextuales como tal al punto de venta, a donde se está prestando el servicio, por ejemplo. Entrevistas con actores clave que pueden ser desde dentro de la organización hasta los clientes, los usuarios finales del producto y esta labor de mystery shopping. Esto es muy enriquecedor también porque ayuda a ver la experiencia de las personas desde otra perspectiva y nos ayuda también a empatizar mucho con el cliente o con el usuario. El siguiente paso que vamos a tener es identificar todos estos momentos clave, los puntos de contacto, es decir, medios de contacto que la empresa pueda llegar a tener con el cliente, puntos de decisión, estos momentos en donde la persona tiene que decidir qué pastel, qué electrodoméstico comprar, si va a pagar con tarjeta o con dinero en efectivo, puntos de abandono, también estos momentos de desencanto, de fricción en la persona que lo obliga de cierta manera a abandonar y que están afectando el comportamiento que buscamos intervenir. Y pues bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho habernos considerado para formar parte de esto. Espero que este panorama de las ciencias y del diseño de comportamiento
les haya gustado mucho. Como les digo, yo represento en esta ocasión al Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento y quisiera mencionarles que en nuestro sitio, en nuestras redes sociales, tenemos muchos recursos también para que vayan continuando con el aprendizaje de estos principios. Les agradezco mucho. Yo soy Diana Hernández y espero que la sigan pasando muy bien.